morning, buenos días. Soy Jenny. Sigamos leyendo mi historia. Si ha llegado hasta este momento, gracias por seguir mi historia. Espero que esté agregando algo de valor a sus vidas. Estoy aquí leyendo de mi libro, Al otro lado del miedo, Memorias de una mochilera, escrito por Jenny Rivas. ¿Quién soy yo? Estamos empezando el capítulo 27. Perú, más o menos. Todo anduvo muy bien durante un par de meses en Santiago. Luego me notificaron que mi visado de 90 días estaba a punto de expirar. Chile me dejaría entrar de nuevo si cruzaba la frontera y volvía, tal vez. O podía pensar en cruzar la frontera de nuevo y trasladarme. Estaba muy contenta con todo como estaba y no sentía que fuera el momento de ir a Argentina todavía. O podría ir a Perú. En Quito conocí a un chico que me gustaba mucho y la intensa conexión que compartimos era mutua. Salió de Quito en dirección a Santiago, pero decidió parar en Lima sin planes de llegar a Chile. Entonces, Chile cambió repentinamente sus leyes fronterizas, haciéndole casi imposible llegar y encontrar trabajo. Estaba devastada porque, por muy responsable que fuera mi rutina, también era aburrida. La idea de ir a vivir una aventura en un nuevo país con una pareja romántica me parecía apasionante. Decidí arriesgarme. Si no sale como espero, al menos podré decir que lo he intentado. Al menos habré visto otra parte del mundo y podré dejar las puertas abiertas aquí para poder volver. Avisé con 2 semanas de antelación en el trabajo y trabajé como una loca, noche y día, para que mi último sueldo fuera realmente grande. La moneda chilena valía mucho más en Perú que en Chile. Le avisé a Mati para que pudiera buscar una nueva persona para alquilar mi habitación. 2 semanas después, me presenté en Lima con un billete de ida, donde pasamos una semana romántica en la playa de Miraflores y ambos coincidimos en que el ambiente de Lima no era el que queríamos vivir. Necesitábamos encontrar un trabajo estable. Mientras caminábamos por la terminal de autobuses escuchando los nombres de las ciudades que se anunciaban, ambos escuchamos a alguien gritar: ¡Arequipa! Nos giramos para mirarlos y supimos que ese era nuestro nuevo lugar a visitar. Nos subimos a otro autobús, atestado de gente con gallos cantando a bordo. Vivimos con una familia que nos acogió muy amablemente y al cabo de mes, más o menos, ambos encontramos trabajo. Un día salí al patio trasero y descubrí a Napo y su hermano despellejando a los cobayos que habían estado vivos en su azotea. Napo me informó que estaba preparando sus cobayos para una gran fiesta de cumpleaños y que los habían criado específicamente para ofrecerlos como manjar a sus invitados en esa fiesta. Durante una semana, cada vez que abría el refrigerador, veía sobras de un cobayo insertadas en un palo sobre un plato. El capítulo de Perú es importante porque aquí es donde conseguí mi primer trabajo enseñando inglés a estudiantes dentro de una aula universitaria. Un día tenía las mangas de mi camisa arremangadas cuando un estudiante me preguntó qué decía el tatuaje en inglés que tenía en mi brazo derecho. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Profesora, ¿por qué te has tatuado eso?, preguntó. ¿Qué significa el otro lado del miedo? ¿Qué es el miedo? ¿El miedo es como un susto? Me quedé en silencio contra mi escritorio. Todos los ojos de la clase estaban puestos en mí. Y recordé pensativamente esa cita y el marco en el que venía cuando mi terapeuta nos la dio en terapia de grupos años atrás. Me recordó dónde me encontraba en ese momento. La vez que tuve esa cita enmarcada en mis manos el día antes de embarcarme en este loco viaje y después de tatuármela antes de partir. Y todos los pasos que había dado para llegar a donde estaba, en esa aula de 35 estudiantes en Perú. Les conté mi historia.
Era la primera vez que la compartía realmente con alguien. Mis alumnos quedaron encantados, y yo también. Y a partir de ese momento, utilizamos la narración de historias en el aula para aprender inglés. Los convertimos en una familia. Un par de años después, una alumna de esa clase me envió una foto de su tobillo, donde ahora tenía tatuada esa misma cita. Me dijo: gracias por compartir su historia, señorita Jenny. Me ha inspirado para salir de un lugar oscuro y seguir avanzando. También quería tener ese tatuaje para recordarme que siempre debo enfrentarme a mis miedos y superarlos. Eso me mostró el poderoso efecto dominó que puede producirse cuando tenemos el valor de contar nuestras historias. Nada en Perú fue como imaginaba, pero aprendí algunas lecciones valiosas y no me arrepiento de nada. La universidad no quiso comprometerse con un contrato para que trabajara allí a lo largo plazo, y siguieron aplazando el pago, así que encontré un trabajo de enseñanza en línea para otra empresa china donde daba clases a niños. El Wi-Fi no era lo suficientemente estable para eso, así que era estresante intentar constantemente que las cosas funcionaran. La relación en la que estaba había cumplido su propósito. Nos separamos de común acuerdo y me fui con el corazón roto, después de 5 meses en los que nada fluyó sin problemas. Cuando supe que era el momento de irme, primero volví a Colombia, a mi querido jardín, donde pude llorar en las montañas. También decidí que era el momento de volver a los Estados Unidos por unas semanas, no solo para hacer algunos trámites legales, sino que algo me decía que serían las últimas vacaciones de mi abuela. Y, por supuesto, necesitaba ver a mi Gracie Ann. Después de Jardín, volví a la costa norte de Colombia para ver a Carlos en Santa Marta durante una semana. En la azotea de aquel hostal, me crucé con Juan Carlos y su amigo Pandita. Pasamos horas en la azotea, meciéndonos de un lado a otro en las hamacas, fumando porros gordos y manteniendo las conversaciones más profundas que he tenido nunca con desconocidos, aunque parecía que nos conocimos de toda la vida y que por fin nos encontrábamos en esta. Yo había estado en Santa Marta unas cuantas veces, pero algo más me hizo que ese viaje en concreto fuera memorable. Fue cuando un señor mayor entró en nuestra litera y dejó su bolsa en la cama. Me dijo que se llamaba Pablo, que era de España y que era un escritor profesional y publicado, que se había jubilado recientemente y había pasado por un divorcio. Durante años, todo lo que hice en mi vida fue por mi carrera y mi familia. Cuando superé mi divorcio, decidí que la vida es demasiado corta para no hacer todo lo que mi corazón desee. Así que me compré esa mochila y un billete de ida a Colombia. Viajaré al sur durante unos meses hasta que siente que he visto todo lo que quiero ver, me dijo. Literalmente acababa de llegar por primera vez, por lo que era su primera experiencia en un hostal. Me acordé del regalo que me hizo Or en mi primera experiencia en un albergue en Medellín y se lo devolví. Nos sentamos en la azotea a beber cervezas heladas mientras compartía algunas de mis historias de viaje, y él tomaba notas sobre las cosas que debía ver mientras viajaba hacia el sur. Volví a Oklahoma durante un par de meses. Vi a mi abuela y a Gracie Ann. Vi a mi familia un poco. Impartí las clases online que se me presentaron. Descubrí que me encantaba enseñar inglés y que se me daba bien, pero sentía como si no supiera del todo cómo hacerlo bien. Encontré un programa de maestría en línea en lingüística con una especialización de enseñanza de inglés como segunda lengua y lo solicité a último momento. Cuando aún estaba en los Estados Unidos, me avisaron que empezaría las clases online en enero del año siguiente. Mi breve viaje de vuelta a Estados Unidos confirmó algo que ya sabía desde hace mucho tiempo. La vida en Estados Unidos no era para mí. Quería seguir cruzando fronteras. Algo realmente grande estaba sucediendo dentro de mí y tenía que continuar en el camino que había encontrado. Así que decidí retomarlo donde lo había dejado, en Santiago.
Una vez que volví a Santiago de Chile, descubrí que la habitación que le había alquilado a Manti la primera vez que estuve allí estaría disponible para cuando yo llegara. Pude tener la misma vista increíble, de nuevo en el mismo lugar donde ya tenía una rutina con Mati. Sin embargo, descubrí que la puerta de mi anterior trabajo online enseñando ESL ya no estaba abierta. El propietario había hecho algunos cambios en el negocio que no permitían mi puesto a tiempo completo. Era súper caro vivir en Santiago en comparación con cualquier otro lugar en Sudamérica. Tenía horas inconsistentes a tiempo parcial, enseñando a adultos en China. Y a través de una empresa online con sede en Pekín, pero eso difícilmente sería suficiente para cubrir los gastos y mucho menos para ahorrar para viajes posteriores. Así fue como conseguí mi primer empleo trabajando para una empresa que me enviaba por toda la ciudad a oficinas comerciales o a casas particulares para dar clases de inglés de 90 minutos. Me obligó a salir de mi zona de confort para aprender a manejar los servicios de transporte público, a veces tomando 2 o 3 autobuses solo para llegar a un lugar. El trabajo pagaba poco, pero la experiencia era enriquecedora y entablé amistad con estudiantes que serán contactos de por vida. Mis estudiantes más memorables en ese momento fueron Alejo y Aleja, originarios de Bogotá, pero que vivían en Santiago por trabajo. Me hizo muy feliz conectar con gente de Colombia. 2 veces a la semana les daba clases particulares en la mesa de su cocina y Aleja siempre compartía conmigo sus pasteles colombianos y su café magnífico. Otro plato fuerte de mi semana era ir a una elegante oficina en la zona más lujosa de Santiago para dar clases particulares a una diseñadora de moda. Necesitaba aprender inglés para hacer negocios con colegas en China que vendían telas para su línea de ropa. Fue genial invertir mi talento en la vida de otras personas que luego lo utilizarían para seguir sus caminos por el mundo. Me desviví dando clases particulares por toda la ciudad. Impartí clases en línea a medida que la oportunidad se presentaba y superé un primer semestre extraordinariamente difícil en el campo de la lingüística, que era lo más difícil que había perseguido académicamente hasta entonces. Volví a entrenar en el mismo gimnasio, a un par de cuadras de distancia, para mantener mi rutina de levantamiento de pesas. Un día conocí a un tipo llamado Roger. Era un estadounidense que había comenzado una aventura ciclista en Argentina con un amigo y había llegado hasta Santiago cuando sus bicicletas necesitaron mantenimiento. Le agradecí su amistad porque a menudo me encontraba sola en ese momento. Lisa se había casado y trasladado a Brasil antes de desaparecer por completo. A José y Orlando les iba muy bien, pero estaban ocupados con sus nuevas vidas. Orlando tenía un gran trabajo y podía empezar a traer sus familiares de Venezuela. José tenía 2 trabajos y estaba persiguiendo su sueño en el modelaje y la moda. Todo lo que hacía era trabajar todos los días. Y, por la noche, cuando todo estaba hecho, fumaba mentolados uno tras otro en la ventana. Me servía una copa de vino tinto o destapaba 1 litro de cerveza chilena. Sentía una tremenda y dolorosa tristeza en el fondo de mi alma. Había estado allí durante mucho tiempo. Me dolía mucho, pero me mantenía tan ocupada que no le daba importancia hasta que llegaba la noche. Justo antes de que terminara mi semestre, recibí una llamada que me informaba que mi abuela había fallecido. Pero ya lo sabía, lo sentí. Su espíritu había dejado su cuerpo un día o 2 antes de que su cuerpo físico se detuviera. Tuvimos nuestra última videollamada un mes antes de eso, cuando me dijo que estaba orgullosa de mí. Disculpa. Llevaba un tiempo sin sentir ese momento. Que era hermosa y que me quería. Todavía tengo todas sus historias de viajes guardadas en mi corazón. Las tenía presentes cada vez que subía a un autobús para ir a un nuevo lugar. La mañana siguiente a la finalización de los exámenes finales,
Pensé en qué haría con los 3 meses de descanso entre semestres. La idea de utilizar ese tiempo para recorrer la ciudad y sentarme detrás de mi computadora para pedirle a los estudiantes que se conectan a Internet me hizo estremecer. Mi vida empezaba a parecerse a la de Estados Unidos. Si estuviera destinada a permanecer en el lugar para siempre, sería un árbol y echaría raíces. Pero no tengo raíces. Mis ruedas son mis pies y tengo alas para volar tan alto como mi corazón lo desee. Miré por la ventana la vista de las montañas detrás de la ciudad. Las había mirado durante meses. Mati entró desde la cocina y se asomó por el marco de mi puerta. Jenny, ¿qué hay detrás de esas montañas?, le pregunté. Argentina. Argentina. Tuve 3 meses de libertad antes de centrarme en 4 meses de arduo trabajo para otra universidad. Voy a trabajar todo lo que pueda durante 2 semanas y más. Luego me voy. Es hora de tener más experiencias y empezaré por ver qué hay al otro lado de las montañas, anuncié. El fin de la semana siguiente, Roger y yo fuimos al parque temático Fantasilandia en Santiago. Hacía años que no me subía a una montaña rusa y ese día me reí tanto montando en las atracciones una y otra vez que juré me había orinado en los pantalones al menos una vez. Era la primera vez que veía un mirador sobre una ciudad extranjera desde la altura de una montaña rusa. Después, caminamos un par de kilómetros para ir a pasar un rato con José junto a la piscina de vuelta al albergue, y me alegré mucho de encontrarme con Pablo, el jubilado que conocí en el albergue de Santa Marta y que acababa de empezar su aventura. ¿Cuáles eran las probabilidades de que todos los albergues en Chile, y después de habernos conocido en otro país, estuviéramos allí al mismo tiempo en el mismo lugar? Estaba tan emocionado de contarme todo lo que había aprendido sobre sí mismo mientras viajaba, y yo estaba extasiada de saber que se había tomado el tiempo para ver algunas de las cosas que le había recomendado, incluyendo pasar por una semana en mi querido jardín. Entonces, una noche, después de un largo día de clases, decidí que era el momento perfecto para empacar mis pertenencias. Era el momento de ir a conocer Argentina.